Bueno, muy bien. Este fue uno de los trabajos una de las conferencias que presentamos en el simposio de enfermedades tropicales. Nosotros generalmente en GRAM hacíamos un simposio pequeño a principio de año sobre un tema específico, entonces en este caso tocó enfermedades tropicales. También tocamos algunas cositas de tuberculosis también. Y a final de año ya hacíamos el gran evento de GRAM, que es el simposio de resistencia antibiótica. Este año estamos planeando a ver con qué metodología lo hacemos. Estos son las entidades pues, que siempre nos han colaborado en este proceso. Y pues de ahí salió precisamente que es de cambio climático y enfermedades tropicales, pues porque era el sentido del simposio, pero le agregué aquí algunas cositas para también hacer énfasis en que no solamente nos va a molestar, no solamente nos va a molestar este tema por el hecho de que nos van a invadir los mosquitos y nos van a pegar bichos de mosquitos, sino también porque los cambios que va a producir en general el cambio climático y otros eventos globales pues van a hacer que las enfermedades se vuelvan más difíciles de tratar, entre muchas otras razones. La idea de mostrarles esto es que hagan una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo a nivel macro y cómo eso impacta a nivel micro. O sea, cómo si ustedes estuvieran en el tema de transporte, en el tema de alimentos, en el tema de derechos humanos, y tú coges este gran tema, te das cuenta de que esto te afecta a cada uno de esos aspectos. Y la reflexión que yo les quiero decir es, puta, si esto afecta de manera tan orgánica el funcionamiento del planeta en este punto específico, ¿qué pasa cuando hay un fallo sistémico de todo en su conjunto? ¿Sí? Esa es como la gran reflexión que les quiero hacer ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo emergen algunas enfermedades infecciosas. Les voy a contar dos historias muy recientes. Vamos a hablar un poquito del tema del cambio climático e infección, hablar de este punto de la transición crítica, que es un concepto matemático de la teoría del caos que nos permite entender por qué estamos probablemente en un punto de no retorno y que desafortunadamente a nuestros hijos o nietos les va a tocar probablemente ver el fin de la sociedad occidental como la conocemos. Lo que siga después de ahí no sabemos qué pueda emerger. Entonces vamos a arrancar con casos conocidos. Yo aquí voy a resumir brevemente algunas de las cosas que tengo en una conferencia de GRAM, en nuestro canal de GRAM en YouTube. Ahí en esta conferencia donde hablo del origen y de las humanidades alrededor de la pandemia de VIH, de nuestra pandemia, es una conferencia que les recomiendo mucho, es muy chévere, es muy bacana, porque pues hablo mucho de cine y de otras cosas. Pero aquí me quiero enfocar específicamente en el tema de cómo apareció la epidemia del VIH. Este artículo del 2014 en la revista Science, para mí fue el artículo más bonito de ese año, porque es un artículo que junta genómica, o sea, análisis genético, junta análisis histórico, o sea, ir a los registros de qué era lo que había pasado en las zonas pues, donde ocurrió esto. Necesitaba también epidemiología, o sea, es un estudio demasiado bonito porque junta muchas cosas para poder sacar una conclusión, ¿sí? Entonces, lo primero lo que se buscaba hacer con esto era tratar de analizar los aislamientos que se tenían de VIH antes del inicio de la pandemia. La pandemia de VIH, y eso lo pueden ver muy reflejado en el cine, prácticamente uno puede ver esa historia a través de las grandes películas que se hicieron especialmente en los años 90. Y entiende uno que en los años 80 aparece esta epidemia que se ensaña desafortunadamente con una minoría, que es el caso de la comunidad LGTB, y que en el contexto de esta población en tanto la costa oeste y costa este de Estados Unidos, la llegada de la epidemia allí y el hecho de que se contagiaba mucho más fácil en esta comunidad debido básicamente al sexo anal sin protección. Esto hizo que entonces la pandemia tuviera en sus inicios en Occidente un gran peso mediático y un gran peso humano y de discriminación que causó muchísimo daño y que realmente atrasó muchísimas acciones para lograr controlar la epidemia. El tema de cuando se fue avanzando en la historia del VIH es que se descubrió que habían probablemente casos de VIH que habían quedado perdidos en la historia y que gracias a los esfuerzos de algunos médicos de mitades del siglo XX o de principios del siglo XX, que han encontrado dentro de su práctica clínica unos casos de una enfermedad extraña que no se había podido determinar muy bien
cuál había sido la etiología. Muy juiciosos ellos guardaron estas muestras clínicas, y estas muestras clínicas nos permitieron entender de que el VIH no apareció mágicamente en 1980. De hecho, en este momento salió un reporte de que la gente que está en Wuhan, de la OMS, buscando lo del origen de la pandemia, dicen que han encontrado unas cosas increíbles que pronto irán a mencionar, pero que no tienen nada que ver con el escape de un patógeno en un laboratorio. Lo mismo, alrededor de la historia del VIH hubo muchas controversias, se habló de que era una cosa inventada, algunos hablaban de que el VIH no existía, ese negacionismo y esos fake news se han visto en todas las malditas pandemias, eso lo hemos tenido que pelear en todas las épocas de la humanidad. Pues lo cierto es que estas evidencias de estos enfermos de VIH antiguos nos permitieron lograr encontrar dónde era la cuna del VIH. Y esto se hace gracias a que los virus o las bacterias, cualquier patógeno, va pasando de persona en persona. A medida que va pasando de persona en persona, se van acumulando mutaciones. Entonces, si yo tengo dos cepas y la diferencia de mutaciones entre ellas es demasiado grande, quiere decir que el antepasado común entre esas dos cepas está mucho más atrás en el tiempo y mucho más lejos en geografía, ¿sí? Entonces, teniendo claro el mapa de los aislamientos contemporáneos, más algunos aislamientos que se tenían de Haití y algunos aislamientos que se tenían de África, que ya se sabían que eran VIH, eran muestras de sangre analizadas pues, o sea, muestras de sangre y de suero completa, que lo que hicieron fue hacerles prueba de VIH y después también tratar de aislar el virus. Y ese virus, pues básicamente se pudo secuenciar y poder saber más o menos qué contenía. Pues gracias a esto se podía establecer la diferencia entre las diferentes cepas y de dónde probablemente han emergido. Entonces, este estudio de las primeras cepas que se tienen de VIH permitió entender de que múltiples veces, por la interacción de los seres humanos en África subsahariana con los chimpancés, básicamente por la caza, estos animales son, pues un chimpancé pesa 30, 40 kilos, es una muy buena fuente de proteína. Entonces, obviamente, por este proceso de estar conviviendo con los chimpancés, pues sabemos que múltiples veces entró el grupo M del VIH, que es el grupo mayor, entró varias veces a los humanos, pero muy seguramente infectaba a un humano, este humano se infectaba y no se le alcanzaba a pasar a nadie, ¿sí? Entonces, probablemente el VIH saltaba al humano y llevaba saltando desde el virus de inmunodeficiencia de los primates, de inmunodeficiencia simiana, saltó probablemente cientos de veces en los últimos 300 años, pero por los factores sociales y humanos que acaecen en el sitio de origen del VIH, que es la República Democrática del Congo, ¿sí? Antes simplemente se llamaba Congo, en la capital, que es Kinshasa. Sabemos que este virus, gracias a las condiciones sociales que empezaron, gracias Chino, no se decía Congo sino Zaire, muy bien Diego, no se extinguió como en las otras épocas antiguas, porque no había medios de transporte, no había tanta conexión, no había tanta población. Entonces si una persona se infectaba, un cazador se infectaba de VIH, probablemente se moría y se moría la familia de él, pero no pasaba nada más. En este caso, que es lo que vamos a analizar, parece que el VIH, todas esas evidencias genéticas nos indican que aparece en la República de Zaire, ahorita actual República Democrática del Congo, en Kinshasa, en 1920. Y como todo hablamos en medicina, más bien es de probabilidades, hablamos de que el rango de error que tenemos es entre 1909 y 1930, o sea que podemos concluir que el VIH aparece en el centro de África, en alguna parte del centro de África, muy probablemente en la capital de Zaire, entre el año 1909, o sea, en el primer tercio del siglo XX. Esta es una imagen clásica que nos muestra precisamente cuál es la realidad de estas personas. O sea, si nosotros le hubiéramos garantizado la seguridad alimentaria a los pueblos de África durante todo el siglo XX, probablemente nunca hubiera emergido el VIH, porque ellos hubieran entendido de que cazar estos animales silvestres no es bueno. Miren ustedes que en COVID también está lo mismo. Yo cojo un pangolín, un murciélago, los pongo a convivir juntos y aparece una epidemia. Entonces, lo que estamos viendo ahí es precisamente la guerra entre dos especies de homínidos. Los grandes primates de África son los más grandes del mundo, y obviamente entonces el hecho de que son una rica fuente en proteína, vemos entonces como el hecho de cazarlos es una actividad peligrosa. Mire acá como esta persona, y me encanta esta imagen porque vemos como este cazador está completamente untado de la sangre de este babuino, de este papillón, bueno, no sé qué animal será este. Aquí tenemos precisamente otro cazador donde vemos precisamente los diferentes primates allí que ha cazado, es la forma en que le da comida a la familia. Y definitivamente una de las cosas que se tienen que hacer es precisamente garantizar la seguridad alimentaria de estas poblaciones para evitar estos líos. Entonces,
claramente hay un establecimiento en el Congo. La cepa más antigua que se tiene es la Zaire 59, también de allí de lo que sería ahorita el Congo, de 1959, que es una muestra que guardaron porque el patólogo muy juicioso de esa época dijo, oiga, esto parece una leucemia porque colapsó el sistema inmune, pero fue madre, no se me parece a ninguna leucemia, guardemos esta muestra para determinar qué es. La secuenciación permitió evidenciar que era VIH, y gracias a las otras muestras que había de 1970 a 1971 se pudo demostrar que el grupo M probablemente había nacido en este rango que habíamos dicho, o sea, en el primer tercio del siglo XX. ¿Qué pasó? Entonces, hablemos un poquito del contexto histórico del Zaire, del actual Congo. Zaire inicialmente fue una colonia del Congo belga. Durante los finales del siglo XIX, gracias a la libertad de prensa, la gente que vivía en Bélgica empezó a entender la cantidad de vejámenes de orden de lesa humanidad que hacía el rey Leopoldo II ya en su colonia. Realmente el trato de estas personas, mejor dicho, trataban mejor a los perros de Bélgica que a estos seres humanos. Esto incluso supuso algunas de las obras de literatura más importantes, que es el caso del libro de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, que después sería reinterpretado por el gran cineasta Francis Ford Coppola en una película de guerra que en mi concepto es la mejor película de la historia, que se llama Apocalypse Now. A los que les encanta el cine bélico, si no se han visto esa película, se las recomiendo mucho, está en Netflix, la versión definitiva. Una película que le vale el Oscar a Mejor Actor a Marlon Brando por un papel que solamente fueron 15 minutos en pantalla en una película de 4 horas, o sea, imagínense el poder de esa actuación. Y es uno de los ensayos más elocuentes sobre la destrucción de la moral y de la conciencia del hombre a través de la guerra. De esto emerge que finalmente le dejan a los congoleses tratar de definir sus propios destinos, y ahí es donde empieza una dictadura típica, dictadura de caudillo africano, que hace que se vuelva el poder totalitario y que arranca pues a hacer básicamente lo mismo que hacían quienes los estaban colonizando. Sin embargo, en ese periodo de esa dictadura, que en este momento se me escapa el nombre del dictador de Zaire, si alguien de pronto lo puede buscar por ahí en Wikipedia, quien siguió después de Leopoldo II, creo que era Mugabe, si mal no estoy, él sí trató muy mal a su población, pero también trató de modernizarla. Entonces él lo que hizo fue sacar anuncios en diferentes partes, en diferentes medios de prensa en Occidente, decir, mire, usted que sus antepasados son del Zaire y está viviendo en otro lado y es un ingeniero y es un abogado, trate de venir aquí al Congo, al Zaire, y vamos a reconstruir nuestra patria. Entonces les daban tierra, les daban un montón de cosas. Congo, como toda país que había sido sujeto de la colonización, gracias, sí, Sese Seko, muchas gracias Alejandra. Mobutu Sese Seko fue el dictador después de Leopoldo, y él impulsó unas cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, el ferrocarril, y el ferrocarril precisamente servía para llevar las materias primas a los puertos, a Puerto Negro, ahí en la costa occidental de África, para poder mandar todos estos productos y comerciar con Europa y con Estados Unidos. Entonces, aparentemente pintaba muy bien la cosa para el Zaire, pero pues desafortunadamente vuelve y cae en guerra civil hacia la mitad del siglo XX, y lo cierto es que más o menos entre 1922 hasta 1948, desde la creación del ferrocarril, se llegó a transportar 1 millón de pasajeros. Entonces, piensen que el VIH probablemente había saltado del mico al humano cientos de veces en el pasado, pero nunca había un ferrocarril que transportara 1 millón de personas a uno de los puertos más importantes del mundo. Entonces, en este proceso, lo que vemos acá precisamente es bien interesante, es ver las escalas de algunas de las muestras que se fueron recopilando de VIH. Vemos como el punto cero probablemente es Kinshasa, aquí en todo el centro de República del Zaire, perdón, y algunas de estas ciudades importantes donde había conexiones fluviales o conexiones ferroviarias, vemos como las muestras que van saliendo se van alejando cada vez más, hasta que en Puerto Negro, en Huamanda y en Kisangani ya vemos probablemente muestras que son cercanas a 1961. Eso quiere decir que hay un gradiente de tiempo, mientras que la epidemia se va regando. O sea, la epidemia aparece en Kinshasa, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Podríamos decir que a 1961 teníamos todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el siglo XIX se expande el VIH y por qué nunca se expandió en el pasado?
Ahí es donde precisamente está el núcleo de esta conferencia y es precisamente los cambios que el humano le hace al entorno, como la naturaleza muchas veces nos escupe amenazas en la cara. Y este es precisamente el punto central. Miren, si los procesos simplemente de comunicación entre pueblos, si la comunicación entre pueblos de todo el área del Zaire hubiera seguido de forma natural a través de la parte fluvial y de la parte de ferrocarril, el proceso predicho con base en los datos que se tenía era que la trayectoria fuera esto en gris, ¿sí? O sea, que fueran aumentando el número de personas infectadas, pero paulatinamente. Y lo que vemos es que en 1960 hay una explosión de casos en República Democrática del Congo, ¿sí? Del grupo M, versus el grupo O, que es otro de los grupos menores de VIH, vemos una expansión de ese grupo M. Entonces la pregunta es, ¿por qué carajos ocurrió esto? ¿Qué ocurrió en 1959-60 que hizo que se expandiera tanto esta epidemia de VIH y que obviamente sembraría todas las posibilidades para que esta pandemia después llegara a todo el globo, se volviera ya una pandemia? Entonces hay unos cambios interesantes tras la independencia. Antes en República Democrática del Congo no había casi casas de prostitución, pero como yo les dije, los que estaban en Estados Unidos, en Europa, volvieron otra vez a su sitio y dijeron, ve, uy, aquí hay potencial, hagamos un negocio, pongamos una casa de putas. Entonces empezó a haber un aumento significativo de la prostitución en ese momento en Zaire, y además con eso vinieron cambios. Entonces, por ejemplo, al yo tener muchas casas de prostitución y que se libere un poquito el tema sexual, entonces obviamente empezaron a haber más enfermedades de transmisión sexual, básicamente sífilis y gonorrea, y el tema es que se hicieron programas de enfermedades de transmisión sexual y en ese entonces se sabía que había riesgos por compartir agujas, pero todavía no era no era una práctica pues muy cuidada, y pues muy seguramente también estaba el hecho de metámosle serrucho al contrato, si tenemos que comprar 100 agujas, compremos 33, nos sale más barato, repartimos la plata y chuzamos a 3 personas con cada aguja. Entonces esta es la tragedia que ocurrió, porque muchas de las muestras de esas personas de esa época, muchas muestras se guardaron en esos bancos de suero y de sangre de los hospitales de Kinshasa. Entonces, cuando tiempo después los investigadores fueron a repasar esas muestras, encontraron una realidad terrible. Era que algunos pacientes habían llegado con una gonorrea o habían llegado con una sífilis, que son enfermedades que se tratan con una inyección, y habían salido no solamente con VIH, sino que habían salido con hepatitis C. O sea, hubo personas que entraron por una gonorrea y salieron con VIH y con hepatitis C. O sea, seguramente se murieron al año, ¿sí? Entonces, esto lo que hizo fue una explosión no solamente de VIH, sino de virus de la hepatitis C. Y después, como les digo yo, pues todo no podía ser bueno. La dictadura de Mobuto Sese Seko entra en una guerra civil cruenta en 1960 al 64, y las personas que habían llegado muy juiciosas a estar en su tierra de sus abuelos, se maman de la guerra y se devuelven otra vez para Occidente. Entonces, algunos de estas personas terminaron viviendo en Haití, más o menos en 1960-70, y allí básicamente hubo un problema, era porque muchas personas en Estados Unidos que iban a Haití, hay que recordar que Haití, Cuba, en los años 60 era el burdel de Estados Unidos. O sea, si había muchas restricciones sobre casinos, sobre prostitución acá en Estados Unidos, pues yo me iba a Haití, y más si de pronto yo tenía preferencias sexuales no muy clásicas, también era una forma de poder estar allá relajado. Entonces todo lo que era Puerto Rico, Cuba, Haití, eran básicamente el burdel de Estados Unidos. Entonces, muchas personas que tuvieron transfusiones de sangre allí en Haití, muchas personas que trabajaron y también disfrutaron de la prostitución en estas zonas, se contagian de VIH y llevan el VIH finalmente en los años 70, los llevan a la costa oeste de Estados Unidos, a las grandes comunidades de población LGTB y que había allí en toda la área de la Bahía de California, y obviamente después también aparece el VIH en la costa este, que sería ya Nueva York, y pues el resto es historia, ¿sí? Entonces los invito a que se vean la conferencia de VIH para que tengan esto presente. Entonces ya vemos emergiendo un concepto acá, y es que nuestros cambios, lo que le hacemos a la naturaleza, podemos no solamente hacer que aparezca una infección, sino además que se amplifique en el tiempo. Esto es lo mismo que ocurrió también en estos 3 países, en Guinea, Sierra Leona y Liberia, donde una familia, un niño se infectó de ébola al interactuar con una fruta que había mordido un murciélago, le pega la enfermedad a toda la familia se muere, y en ese momento en esta zona de África las costumbres funerarias son muy peculiares.
Si yo no toco al enfermo, lo beso y lloro encima de él, no estoy demostrando de que estoy haciendo un duelo. Mejor dicho, las pongo así, es como que su mamá se murió y usted no fue a la misa de su mamá, usted es un hijo de puta. Entonces, el problema es que en estos funerales la gente tiraba a llorar encima de los muertos, entonces, justo, miren ustedes que el caso cero, justo fue en una zona fronteriza. Entonces, obviamente, las familiares de la zona, como decir que estamos en Venezuela, entonces los de Cúcuta se pasan para allá, se infectan, se traen, y el problema es que fue justo en una triple frontera. Cuando usted tiene una enfermedad infecciosa en una triple frontera, va a tener una pandemia con seguridad, y esto nos lo demostró precisamente la evolución de la pandemia de ébola. Vemos que entonces se contagiaron 3 países, Guinea, Sierra Leona y Liberia, con el agravante inicial de que la epidemia se dio gracias a los grandes procesos de deforestación, debido a la tala de bosques y a la localización de estos murciélagos cerca de centros urbanos. Todo surge entonces de varios conceptos allí, el hecho de permitir que la deforestación cambie los sitios de animales silvestres y se acerquen cada vez más a los humanos, y segundo, el hecho de la destrucción y del estrés que se le ponen a algunas especies que pueden servir de vehículos como hospederos intermedios si estuviéramos en parasitología ordinarios, en este caso pues porque también no los comemos, o sea, hacen parte de nuestra cadena alimenticia allá en África. Entonces, de los murciélagos originales puede ocurrir este evento, se contagia un animal que sí es normalmente una fuente de alimentación común en esta zona, y finalmente esta es la que termina, misma historia del VIH, pasándole el virus a una familia. Este es el filovirus, el virus del ébola, y que pues afortunadamente la enfermedad es tan letal que es fácil hacer los cercos epidemiológicos, ya hay además vacuna, y además se han desarrollado algunos medicamentos con cierta efectividad frente al ébola. Este es el aeropuerto de una de las ciudades más importantes de Liberia, y esto que ustedes están viendo aquí son murciélagos asados. O sea, usted se baja del avión y le dan un murciélago achicharrado, empalado como si fuera un chuzo. Uno dice, oh Dios mío, qué horrible, pero pues nosotros comemos cuis y cosas así por el estilo, ¿cierto? Entonces hay que entender que hay que ir cambiando estas culturas alimenticias, porque esto, miren el problema que en China y en este sector produjo. Los procesos de deforestación también han hecho un gran problema en la expansión de enfermedades. La muerte negra ha reaparecido en algunas zonas de Asia, básicamente por los fenómenos de deforestación. Al hacer deforestación, los microorganismos, la rata, los ratones, los roedores silvestres, que son los hospederos reservorios de esta epidemia, se van acercando cada vez más a las ciudades, interactúan con las ratas negras, con ratos, y las pulgas ya siguen haciendo el ciclo y pueden pasarse a los humanos, ¿sí? Entonces ahora sí hablemos de cambio climático. Esta imagen ya se las había mostrado, este grafiti de Bansky, para hablar algunas de las cosas, ¿sí? Entonces, yo me pego al calentamiento global porque es como la amenaza más apremiante, pero realmente tenemos otra serie de cosas que han aumentado el riesgo de esto. Aparte de calentamiento global, crecimiento demográfico acelerado, ¿sí? Especialmente, desgraciadamente, en algunas de las zonas más pobres del mundo. Aumento no controlado de las migraciones, eso es otro elemento allí tenaz, lo hemos sufrido, o sea, la crisis de los migrantes de Venezuela nos trajo algunas enfermedades que nosotros teníamos controladas acá en Colombia. Entonces, por ejemplo, han habido brotes de malaria relacionados con venezolanos en la frontera, incluso algunos de los pacientes con malaria que tuvimos acá en Caldas eran pacientes venezolanos. Acá en Caldas tuvimos también pacientes venezolanos con VIH sin tratamiento en 6 meses, que llegaban con 40 enfermedades oportunistas allí de base, recordando el concepto de los patógenos oportunistas en inmunosupresión. Y también presentamos en Pereira los primeros casos de sarampión, por Dios, sarampión. Nosotros que tenemos tan buenos programas de vacunación, esto evidentemente nos muestra eso. Y eso que el problema en Caldas de la inmigración venezolana es un problema pequeño a comparación de lo que ocurre con la migración en otras partes. La reducción de la biodiversidad es uno de los últimos temas que vamos a tocar. Nosotros, los humanos en el siglo XX, somos el equivalente del totazo de un meteorito en el mundo, causando una extinción masiva. Ahorita les voy a mostrar con datos un poquito de eso. Y la modificación a gran escala de los ecosistemas, sea por explotación o simplemente por todos estos fenómenos juntos, ¿sí?
Sumados a eso, estamos cambiando el mundo, o sea, el mundo de nuestros abuelos, el mundo que nos mostró la televisión en el siglo XX, no es el mundo que vamos a ver a finales del siglo XXI, va a ser un mundo más desigual, un mundo parecido al de Mad Max, no lo sabemos y pues eso será una reflexión para tener presente. Entonces, el primer concepto es la visión tradicional que tenemos, que el cambio climático va a torear a todos los artrópodos, y la cosa es que la historia es complicada, ¿sí? No es tan sencilla. Entonces, lo primero es que, y esto sí ha ocurrido en muchas partes, no en todas partes va a ocurrir, porque no es solamente que se aumente la temperatura para que se me llene de vectores una zona, sino que hay que pensar qué recursos hídricos hay, cuál es la movilización de poblaciones, hay asentamientos cerca de estos focos donde hay vectores, donde hay insectos que transmiten enfermedades. Entonces tenemos básicamente los mosquitos a una altura. De hecho, hablábamos en una clase cuando yo les preguntaba, muchachos, ¿podría haber malaria acá en Manizales? Y la respuesta muy adecuada de alguien fue, sí, puede haber malaria, pero no en la zona metropolitana, sino de pronto en kilómetro 41, más abajo, donde haya más calor. La idea del calentamiento global, la acumulación de CO2 hace que se dé este efecto invernadero, se va acumulando cada vez más temperatura en los promedios de temperatura, pues obviamente a los mosquitos ser animales ectotérmicos va a hacer que puedan entonces escalar, puedan vivir cada vez más alto. Entonces precisamente lo que vemos es no solamente el aumento de la altitud, perdón, en la cual estos vectores pueden prosperar, sino que también podemos ver, precisamente por ese aumento de la temperatura, podemos ver una proliferación de vectores en las zonas donde ya teníamos este problema. Entonces, ¿qué nos dicen entonces los modelos de cambio climático y de enfermedades infecciosas? Un modelo es una aproximación matemática a lo que podría pasar en el futuro. Todos los modelos dicen mentiras, pero algunos son útiles. Entonces, la vasta mayoría de los modelos incluyen el efecto del cambio de temperatura, sin embargo, utilizan valores climáticos diversos. Y este es el tema, muchachos. La literatura de cambio climático y de afectación en salud, no solamente en vectores, sino en otros aspectos, especialmente del año 2010 para atrás o del año 2015 para atrás, utilizaba los estimativos de cambio climático más conservadores. Porque a finales del siglo XX y principios del XXI decíamos, no, eso no es tan horrible, tenemos este margen de se achicharra el planeta y no pasa nada, y pues pongámoslo por acá en la mitad. Lo cierto es que en lo que hemos leído en los últimos 5 años, cada vez más nos tocaría desechar esos modelos y siempre utilizar el modelo más catastrófico, ¿sí? Y de hecho, hace poco volvieron a analizar, por ejemplo, los procesos de deshielo de Groenlandia y se dieron cuenta de que íbamos en la peor trayectoria posible. O sea, el rango de posibles escenarios vamos en la peor, ¿sí? Generalmente las dos variables más analizadas en esto son la temperatura y la precipitación, pero hay que entender que la relación en ambas es compleja y que obviamente los cambios en la temperatura van a hacer que cambien los procesos de precipitación y de lluvias en ciertas partes. Entonces, en algunas zonas va a aumentar la temperatura, pero va a aumentar tanto que va a producir una sequía y si no hay agua, no hay vectores. Los modelos mecanísticos fueron más usados en áreas pequeñas, o sea, pareciera que uno puede tratar de predecir un poquito lo que va a ocurrir en Manizales o lo que va a ocurrir en Chinchiná. Pues ya los métodos de correlación de áreas grandes es mucho más difícil y pues esto ya se mete con matemáticas bien avanzadas. Solo 1/3 de todos los modelos usaron umbrales críticos climáticos, o sea, de decir, el umbral crítico de cambio severo va a ser 1.5 grados por encima de los niveles de la revolución industrial, o va a ser 2.5 grados o 3.5 grados, o si ya se va toda la mierda, es que aumenta más de 4.5 grados el periodo de temperatura en los próximos 100 años. Conclusión, no hay un consenso sobre cómo cambio climático va a afectar las enfermedades transmitidas por mosquitos, y realmente uno de los grandes retos de este campo de investigación, que es muy fértil y que se va a beneficiar muchísimo de avances en imágenes satelitales y en computación, es tratar de ajustar estos modelos para tratar de predecir. O sea, ¿eso por qué sirve? Porque si nosotros tuviéramos un modelo que fuera realmente muy ajustado, uno le podría decir al alcalde y al gobernador, vea, piensen a 20 años, porque en 20 años vamos a estar llenos de dengue acá, y Manizales es una ciudad que sería muy difícil limpiar los criaderos y todo eso, porque aquí nunca ha habido problemas por ese lado, de tener llanticas o cosas por ahí con agua. Nosotros no tenemos la costumbre de sacar eso. Entonces, realmente se encuentra que el porcentaje de estudios que predicen un aumento positivo o una reducción, o sea, aumentan las enfermedades por vectores o reducen, pues realmente están completamente divididos. Miren que todos los estudios, ¿sí?, sin importar si nos vamos a nivel global, regional, nacional o zonal, vemos que la mayoría ven una relación equívoca, negativa o positiva. Entonces realmente todavía no sabemos muy bien para dónde van estos modelos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, este es un clásico, este del año 2002 que salió en Lancet, en la revista donde en estos días salió el reporte de Sputnik de la vacuna rusa, que realmente me tiene muy contento y muy esperanzado. En esta prestigiosa revista muestra la transición de dos épocas. Quiero que analicemos 2 años. Esta es la población en riesgo en 1990. Nosotros estamos en uno de los focos más bravos de dengue. Nosotros estamos entre las 5 naciones que más dengue le dan en el mundo y que más gente mata. Pero vemos entonces cómo a medida que nos vamos alejando hacia azul, vemos cada vez menos riesgo, ¿sí? O sea, lo que está en rojo, acá en los Andes les estoy dando clase y por eso es que acá no tenemos dengue, porque estamos protegidos por la altura, pero vemos como por ejemplo en el sur de los Estados Unidos podría haber riesgo porque allí alcanza a llegar el vector y todo esto. África subsahariana tiene poco dengue a comparación de otras zonas del mundo y sudeste asiático está lleno. Miren ustedes cómo cuando pasamos a el año 2085 y muy seguramente esta predicción es súper conservadora, vamos viendo cómo el área de influencia de malaria, de dengue se expandió al sur enormemente, ya llegando casi hasta la triple frontera ya entre Paraguay, Brasil y Argentina, y vemos incluso también cómo el sur de los Estados Unidos y Miami se vuelve un platanal como Cali, lleno de dengue, ¿sí? El norte de Australia, vemos cómo se compromete, y de hecho por eso los australianos empezaron a hacer estas investigaciones sobre control de vector a través de terapia biológica con Wolbachia, ¿sí? Entonces, este ya es un estimativo un poquito más nuevo. Miren ustedes el mapa de riesgo de un artículo del año 2002. Este es un mapa que salió en la revista de New York Times, que es uno de los diarios más importantes del mundo, y vemos cómo muestra que la joda, o sea, los gringos van a tener que pelear con el dengue en mitad del siglo XXI, ¿no? Entonces, pues, o sea, cuando uno se hubiera imaginado que el sur de los Estados Unidos iba a parecer cada vez más a un país tropical, sí, era absolutamente impensable. Miren ustedes, el R0, sí, el R0 también lo tenemos en vectores. Miren ustedes que acá los criterios para el R0 varían un poquito en términos de transmisión o transmisibilidad. Nosotros tenemos en cuenta las enfermedades que son de contacto directo como COVID y eso, el número de contactos infecciosos, el tiempo de incubación, el periodo en que el paciente está infectante, cuántas veces el paciente sale, si son capaces de hacerle una prueba y el paciente se queda en la casa. Eso es ahí, pero en vectores, miren que en vectores tenemos otras características, otras cosas que pesan, ¿sí? Entonces el R0 está determinado por la relación del número de vectores con el número de personas. Entonces, si hay muchos vectores por cada ser humano, pues claro, yo estoy en un mosquerío tremendo, pues me voy a llenar de picaduras. B, el coeficiente de transmisión de vertebrado a vector. O sea, cuando me pica un mosquito, ¿cuál es la posibilidad de yo pasarle la malaria o el dengue o lo que sea al mosquito? La otra, C, el coeficiente de transmisión del vector al vertebrado. En este caso, por ejemplo, esta fue la gran tragedia con Zika y con chikungunya. Resulta de que una mutación del virus hizo que el coeficiente de transmisión del vector al vertebrado aumentara significativamente. Entonces, antes era una enfermedad que era difícil que se transmitiera y necesitaba que lo picaran muchos mosquitos, ahora empezó a transmitirse de forma muy sencilla. La otra, la tasa de picaduras, qué tan molestos o arrechos son los mosquitos picándolo a uno. Entonces, pues si solamente lo pican una vez es menos el riesgo. La tasa de mortalidad de los vectores, ¿sí? El periodo de incubación extrínseca, que es el tiempo en que se demora el mosquito en tener el virus listo en la saliva. Y finalmente R, que es la recuperación del hospero en infección, o sea, reducir el tiempo en que dura infeccioso. Entonces, miren todos los elementos que tenemos allí involucrados que determinan la transmisión de la enfermedad por vectores. ¿Cuál es entonces la tragedia? Que cuando yo aumento la temperatura en una zona, aumenta la tasa de picadura del vector. O sea, cuando usted aumenta el calor, le da más hambre. Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando yo voy a tierra caliente y me invitan a una finca, yo tarago como si no hubiera mañana, ¿sí? La velocidad de desarrollo del vector, como son animales ectotérmicos, su generación y sus reacciones enzimáticas dependen de la temperatura ambiental. Entonces, a más temperatura, pues más rápido se cocina el vector. Y como son más rápidos, pican más y se desarrollan más rápido, pues hay más número de generaciones por año. Entonces, hay más vector, pica más, entonces estamos aumentándole todos los factores a esa ecuación. Lo otro, disminuye el periodo de incubación extrínseca. El vector cocina mucho más fácil, por eso les pongo esta imagen. Como el vector, el insecto es un animal ectotérmico, si la temperatura
del ambiente es a 20 grados, pues cocina las cosas a 20 grados, pero si la temperatura es a 25 grados, pues la cocina a 25 grados y pues por obvias razones la cocina más rápido. Y lo que es aquí completamente variable, y creo que por eso es que se han toteado todos estos modelos, es que es muy difícil lograr saber cuál es la sobrevida del vector, porque no sabemos muchas veces en ese R0 cómo es la pluviosidad o cómo son los ríos o los recursos hídricos que hay alrededor. Entonces, evidentemente, esto va a ser muy dependiente y cada ciudad, cada incluso barrio va a tener unos cambios específicos de la transmisibilidad de estas enfermedades en el tiempo. Entonces, la relación entre el aumento de la temperatura y la fisiología de los ectotérmicos es no lineal, hay algunos elementos que pueden variar. Desde el punto de vista parasitológico, pues, o de estudio de la ecología de las enfermedades infecciosas, el periodo de incubación extrínseco es esencial en la transmisión, sin embargo, la mayoría de los modelos no lo tienen en cuenta. Es difícil prever las áreas del mundo que se van a volver desérticas, esto es durísimo, muchachos, o sea, cada vez que el IDEAM ha sacado nuevos modelos de cambio climático para Colombia, van variando con algunas cosas pues, que se podrían resumir, y entre más localizado el modelo, mejor la capacidad predictiva. ¿Qué queremos decir con esto? Uno de los retos grandes que vamos a tener, lo que pasa es que yo no me he metido con esto, es toda la parte de información geográfica y biológica de los vectores. COVID nos permitió hacer plataformas de análisis geográfico, usted se puede meter a la Dirección Territorial de Salud y ver los mapas de cómo son las zonas de calor, de donde hay más casos de COVID o no. Pero la idea es poder llegar también a expandir esto a las enfermedades infecciosas. El reto que tengo en este momento con mi equipo de trabajo en la Dirección Territorial es crear la plataforma del Sistema de Información Geográfica. Eso nos va a ayudar una ingeniera que es en este momento la tesista de ingeniería que está trabajando con nosotros, y ella va a montar entonces esta cosa. Después, tuberculosis es mamado de mapear, porque pues es una enfermedad evidentemente urbana y también pues rural, pero mapear los casos de dengue es más difícil porque también hay que empezar a mapear dónde están los moscos y eso. Entonces, evidentemente, necesitamos primero haber cuadrado esos otros modelos para pasarnos a esto. Pero lo cierto es que a 2030 necesitamos tener modelos predictivos en Manizales y en Caldas de saber dónde van a ser los focos de dengue a futuro. Otros factores que juegan allí, la deforestación, urbanización, agricultura, pobreza y migración, que ya los iremos tocando a medida que vayamos avanzando en esto. Y obviamente tener presente que las infecciones se comportan diferente, ¿sí? Este es un mapa del porcentaje de cambio de casos de malaria y dengue, de tanto muertes como casos, de forma anual, de acuerdo a la temperatura, y que se relaciona en este periodo de tiempo entre 1993 y 2003. Este es un estudio muy interesante. Entonces, miren, por ejemplo, en esta zona, se aumentó un 600% las muertes de dengue, pero disminuyó un 68% los casos de malaria. Miren ustedes, uno decía, pero venga, los hijueputas mosquitos, no todos pues van a sufrir este proceso, no, porque es que las zonas son distintas. Anófeles, que es el mosquito de malaria, va por un lado, Aedes aegypti va por el otro, pueden tener algunas diferencias en su biología, entonces pues esto explica esto. Miren ustedes acá en el centro de Brasil, un 690%, un aumento al 690% en las muertes de dengue. Eso es una crisis en salud pública, pero una reducción casi total de los casos de malaria. Hay que entender que hay unas estrategias de control de malaria que no tenemos en dengue. En malaria podemos utilizar profilaxis antibiótica. Si usted se va, por ejemplo, a una zona a hacer una brigada en Chocó, se tiene que mandar una cloroquina para irse a hacer la brigada, o si no le va a dar malaria. Miren ustedes acá en África también, un aumento de dengue y una reducción de malaria, un aumento de dengue y una reducción de malaria, aumento de dengue y reducción de malaria. Entonces, lo cierto es que no tenemos una sencilla respuesta a esta relación entre cambio climático y mosquitos, pero emergen dos cosas de ahí. Una es que predecirlo va a ser difícil, pero dos, es indudable que nos va a producir problemas. Vemos además cómo hay unos cambios en los vectores. Estos son los mosquitos Aedes que transmiten chikungunya, Zika y dengue, y vemos entonces cómo han ido aumentando la cantidad de estos mosquitos, un poquito apoyado en eso que habíamos visto, en la tasa metabólica, en el crecimiento, en la capacidad de poner huevos al año. Vemos cómo las poblaciones de mosquitos van para arriba, ¿sí? Eso es un fenómeno indudable. Sin embargo, a pesar de que las tasas de estos mosquitos van para arriba, vemos como algunas tasas de transmisión específicamente de malaria se han ido estancando, ¿sí? La malaria no se ha expandido tanto como el dengue, y parece que el dengue va a ser la gran enfermedad tropical del siglo XXI. Vemos otras infecciones que se pueden comportar de forma diferente.
Acá tenemos diferentes regiones, el noreste de los Estados Unidos, la región báltica, en el norte de Europa, y en términos pues como globales, cómo se comportan los trópicos, siguen siendo áreas pues donde pueden haber brotes de vibrio, por ejemplo, mientras que las zonas del sur y los trópicos se van volviendo cada vez más susceptibles de presentar brotes de vibrio. Cólera, por ejemplo, ha sido una enfermedad tropical y de las costas, en los puertos donde llegaban los barcos y soltaban el balastro con la mierda de los marinos, era lo que producía a veces los brotes de cólera. Vemos entonces cómo sigue nuestro riesgo igual en los trópicos y en general en algunas zonas del mundo, pero en las zonas septentrionales nórdicas va a ir aumentando el riesgo de cólera, o sea que podríamos ver brotes de cólera en los próximos años, dados probablemente en ciudades que uno jamás se lo esperaría, en un brote en una ciudad española o en una ciudad del norte de Europa. Entonces, el enfoque que se tiene que hacer acá es un enfoque muy diferente, muy difícil en términos de investigación, porque eventualmente a nosotros nos va a tocar empezarnos a dar la mano con los ingenieros, con las personas expertas en planeación urbana, con las personas expertas en demografía, para hacer grupos interdisciplinarios que permitan precisamente analizar esto de forma sistémica, ¿sí? Que se necesitan tener, muchas veces en estos modelos son muy reduccionistas con cuánto dura el mosquito a tal temperatura, pero no están teniendo muchas veces los cambios socioeconómicos, salud ambiental. Entonces, estos se deben incluir en esos modelos para tratar de mejorar esos escenarios y tratar de predecir hacia dónde va el cambio climático, porque, muchachos, si los modelos fueran adecuados, muchas ciudades dicen, en 50 años esta ciudad no es viable. ¿Por qué? Porque es que se nos va a secar el río y porque esto va a estar tan lleno de mosquitos que va a ser imposible vivir bajo estas características. Y lo que van a tener que hacer esas ciudades es tomar la decisión de me reubico, ¿sí? ¿Cuánto cuesta reubicar una ciudad, muchachos? ¿Sí? Entonces, solamente piensen en el estrés económico que eso produciría. Para que entiendan entonces estos cambios para dónde van, y un poco en relación con cómo estos fenómenos van a afectar y probablemente van a ser cambios irreversibles, vamos a hablar un poquito de matemáticas, sin entrar en detalles, porque yo no soy matemático, soy re bruto para eso. ¿Alguien sabe este señor quién es? Este curioso viejito. ¿Alguien lo conoce? Esta es la última foto del gran pintor español Salvador Dalí, uno de los grandes expositores del surrealismo. Les recomiendo mucho que se vean los cuadros de Dalí en internet, están todos, eso es un brain fog muy brutal de los conceptos que él trata de explorar a través del arte. Ya esa ruptura del siglo XX, del siglo XVI y XVIII de pintar todo perfecto, ya tenemos la fotografía para eso. Entonces ya los pintores de este siglo han tratado de ser un poquito más abstractos y un poquito más de apelar a los conceptos y no tanto a la forma. Ya Salvador Dalí, si ustedes le ven las manitos, se ven como deterioraditas las manitos, ya no tenía la capacidad pues de pintar como pintaba él, y pinta este hermoso cuadro que se llama La cola de la golondrina, Swallow's Tale, que es una serie que él pinta gracias a unas conversaciones que tuvo con René Thom, el matemático francés que descubre la teoría del caos o escribe la teoría del caos. Precisamente una de las cosas curiosas de Dalí era que interactuaba con científicos y muchas veces los conceptos que le daban estos matemáticos o biólogos, él iba y los exploraba a través de su pintura. Este es el último cuadro, 1983, donde precisamente muestra, haciendo una metáfora del vuelo de la golondrina, y hace esta analogía del comportamiento probablemente de un sistema matemático, donde usted tiene un sistema que está en un más o menos equilibrio, ¿sí? Y ese sistema, si usted lo pone bajo un estrés muy grande, va a encontrar otro punto de equilibrio que en este caso, este sistema de acá es inconmensurable, o sea, no tiene nada que ver con esto. A lo que les quiero decir en paisa es que usted probablemente está acá en una situación donde tiene unas variables de temperatura, de humedad, de un montón de cosas, y cuando saltas al otro lado gracias a que estresas el sistema, estás en otra situación completamente diferente y que no hay ninguna forma de este sistema de volverlo al estado previo, ¿sí? Esto también es explorado por el gran matemático Martin Schaffer en este libro que se llama Las transiciones críticas en la sociedad y en la naturaleza. Él hizo estudios sobre mercados, sobre epilepsia, sobre conglomerados microbianos para tratar de demostrar precisamente esto. Entonces, uno de los ejemplos, apelando precisamente a la microbiología, son unos lagos que hay en Suecia, en los países nórdicos,
Y hay dos tipos de lagos, están los lagos turbios y los lagos cristalinos. Entonces él lo que encontró es que históricamente por procesos de polución, en los registros estaba, vea, el lago tal era completamente cristalino y más o menos en el año tal se volvió completamente turbio. Entonces él empezó a investigar qué era lo que pasaba y con muestras antiguas de esos lagos y con procesos de laboratorios de simulación donde él creaba las condiciones, iba analizando qué pasaba, se encontró esos puntos de transición crítica, ¿sí? ¿Y qué fue lo que encontró él? Resulta de que los lagos cristalinos eran lagos que favorecían mucho los procesos fotosintéticos, entonces los lagos tenían que estar completamente limpios para que la luz lograra entrar unos metros sobre el nivel pues, del lago, y las bacterias del principio de la cadena alimenticia empezaran a hacer entonces fotosíntesis, y esta fotosíntesis entonces permitía alimentar los otros organismos y ahí se mantenía la cadena trófica. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a echar contaminantes porque monto una industria al lado del lago y empiezo a botar porquerías, desechos orgánicos, pues las comunidades microbianas que mantienen limpio el lago se encargan de ir limpiando el lago y eso tiene un margen de seguridad. Entonces él empezó a medirlo en el laboratorio, en sus lagos en el laboratorio. Yo puedo echar tantas toneladas métricas o tantos kilos de abono, de suciedad orgánica, y en el lapso de 2 días el lago vuelve y queda cristalino. La capacidad de resiliencia del sistema, o sea, los microorganismos eran capaces de autorregular para poder mantener los microorganismos fotosintéticos presentes o pues activos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo cojo un lago cristalino y le sigo echando material orgánico y le sigo echando material orgánico y le sigo echando material orgánico, voy a llegar en un punto de quiebre donde la comunidad fotosintética se me va a morir y va a desaparecer, y la mayoría de los organismos que son allí heterótrofos, o sea, que comen como nosotros, que se alimentan de lo que hay, se especializan en comer mugre y el lago queda completamente turbio. ¿Cuál es la tragedia de esto? Que pasar del lago cristalino al lago turbio es muy fácil, es contaminar. Pero para usted poder pasar del lago turbio a poder volver otra vez a un lago cristalino, pues primero a gran escala en un lago es imposible. Él lo logró mostrar en un laboratorio, era que había que empezar a utilizar sustancias, que empezaran a seleccionar ciertos grupos bacterianos, tratar de empezar a hacer procesos con algunos nutrientes para seleccionar otros, ir tratando con procesos ir limpiando el lago para que se vaya volviendo cada vez más cristalino. Cuando ya llegara a un grado de cristalinidad N, volver a echar los organismos fotosintéticos, utilizar antibióticos para matar las otras bacterias que competían con ellos, hasta que después de un esfuerzo el tetra hijo de madre, va a poder decir, vea, otra vez el lago está cristalino. Entonces van a decir, oye, el profe que se fumó, ¿por qué nos está diciendo esto? Es básicamente para entender un concepto que es la irreversibilidad de lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Me perdonan acá un momentito, pongo la cámara. ¿Todos me están viendo ahí? Sí, profe. Sí, bueno. Yo normalmente doy esta clase, la hago en el salón, entonces generalmente tiro una silla al piso, pero si tiro una silla al piso, despierto a Descartes y se vuelve un chiste yo detrás del perro porque no me deja hacer nada. Entonces vamos a suponer que estamos en el salón, ¿sí? Y vamos a suponer que ustedes, a ver qué cojo acá que me sirva. Esperen un momentito, cojo una cosita. Esto es un cuadradito, hagan de cuenta que es una silla, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta silla puesta, la silla está puesta sobre 4 puntos de equilibrio, que son las 4 patas. Y pues yo creo que todos le hemos hecho la broma a alguien que se está yendo así para atrás con la silla y no llega y se la empuja un poquito y el mal se hace, puta, casi me caigo. Yo creo que todos la hemos hecho en el colegio. Y lo cierto es que si yo tengo la silla, ¿sí? Y yo le imprimo estrés, como contaminar el lago, ¿cierto? La silla vuelve otra vez a su punto de equilibrio. Y ustedes pueden hacer el experimento en la casa. Usted lleva la silla a un punto de equilibrio y vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae. ¿Qué pasa? Si yo me devuelvo en esta imagen de la clase de Martin Schaffer, si ven la portada del libro, que es una piedra en un punto de equilibrio perfecto, que uno dice como, pues puta, como un bloque de probablemente 1 tonelada está así en un punto de equilibrio donde no se cae, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estreso un sistema, hagan de cuenta que es esa piedra o una silla, yo ese sistema lo estreso, hasta que queda en un punto de no retorno, hasta que queda en un punto de transición crítica, perdón. ¿Qué es ese punto de transición crítica? Que no es sino poner un átomo, un mosquito se para encima de la silla y la silla se va al piso, se cae completamente, ¿sí?
Ahí en la clase yo tiraba la silla al piso, pues, y toda la cosa. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo gasto yo más energía física? ¿Cuando estoy bamboleando la silla y la llevo hasta el punto de transición crítica? ¿O necesito más energía para coger la silla y volverla otra vez y ponerla de pie? ¿Dónde gasto más energía? Más Cuando la energía pongo para de pie. levantarla. Recoger la silla del piso, claro está, ¿cierto? Y ahí es donde está la tragedia, y ese es el gran problema de lo que está pasando. La pregunta que todos los científicos deberían estar haciendo en este momento es, ¿dónde son los puntos de transición crítica en cada uno de los sistemas de los cuales nosotros dependemos? Esa es la pregunta del $1.000.000, y precisamente lo que ustedes están viendo en la pandemia de COVID es eso, es el mundo estresa un sistema y aparece una pandemia, el mundo estresa y perdemos un nutriente, el mundo se estresa y aumentamos el deshielo, la pérdida de los corales, etcétera, etcétera. Entonces volvamos acá. Estas transiciones críticas precisamente tienen que ver con la resiliencia de los sistemas. Es lo mismo, ocurre también en la vida diaria. Yo, por ejemplo, soy un chico que no soy resiliente al bullying, y entonces a mí me hacen bullying, y soy muy poco resiliente, y a los 3 días me cuelgo de un árbol, ¿sí? En cambio hay otro que es extremadamente resiliente y le hacen bullying, y antes eso lo vuelve el putas, porque entonces se pone a estudiar más y después se acuerda de esos malparidos y les muestra el dedo diciendo, ya, yo salí adelante, ¿sí? Eso se llama resiliencia de un sistema. Y miren que eso es a todos los niveles, desde la conducta de los seres humanos, los mercados financieros, la capacidad del sistema nervioso central de tolerar un evento convulsivo, y el clima. Entonces, los sistemas que tienen una alta resiliencia, usted coge esta pelotita y usted la tira y miren que la pelotita va a estar andando de un lado para el otro, el sistema resiliente. Pero hay otros sistemas que son de muy baja resiliencia, y entonces si usted mueve esta pelotita se va a ir a este otro estado, y con la energía que yo tengo jamás lo voy a poder volver a subir acá acá otra vez a este estado primario, ¿sí? Entonces el problema es que nosotros no sabemos a gran escala cómo se comportan en términos de resiliencia cada uno de los sistemas que tenemos en el globo. Entonces, ¿qué pasa entonces? Esas transiciones críticas las vemos en todos lados. Y este es el rollo. Miren que se trata de predecir el comportamiento del mundo gracias a los modelos, que los modelos, yo les dije, son aproximaciones matemáticas para tratar de mirar el futuro. Todos dicen mentiras, pero algunos funcionan. Y es el tema de que, analizando el comportamiento pasado de un sistema, yo puedo predecir cuál es el comportamiento de ese sistema dentro de las condiciones usuales en que el sistema se comporta. O sea, cuando no he llegado a un punto de transición crítica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieran una derivación matemática de esto y sacaran la resultante de esta gráfica, ¿para dónde va esa raya? ¿Va para arriba o va para abajo? Si ustedes hicieran como una especie de raya promedio de esto, dirían que la gráfica va para ¿dónde? Para abajo. Va para abajo, claramente, ¿sí? Estas son la acumulación de CO2, ¿sí? La acumulación de CO2 en millones de años, ¿sí? Esto es mucho antes de que hubieran siquiera micos, o sea, casi después del totazo de los dinosaurios. Vemos cómo hay entre más CO2 hay más temperatura, y vemos cómo esas temperaturas van bajando, y uno diría, no, pues van a seguir para abajo. Quiero que vean lo que sigue después de la gráfica. Miren esto. Esto es una transición crítica de la naturaleza. Piensen ustedes, obviamente, esto es un proceso de miles de años, o sea, ningún individuo probablemente sufrió las consecuencias de esto de forma inmediata, pero quiero que piensen en términos del ecosistema, del equilibrio de las especies y de la biodiversidad. ¿Qué le hace este cambio de temperatura tan drástico en tan poco tiempo? Porque es casi un cambio de temperatura mayor al que se acumuló en 6 millones de años, y que aquí ocurre en unos miles de años. Esto es un evento crítico, esto es básicamente un evento de extinción, de hecho. Entonces, muy probablemente esto estuvo sujeto al hecho de salida de gases de invernadero por actividad volcánica, muy seguramente, pero lo que les quiero hacer la reflexión es que muchas veces esto que nosotros estamos viendo de estrés de sistema, de esos crecimientos exponenciales de uso de recursos y un montón de cosas, nosotros nos vamos pensando bajo seguridad de que esos pronósticos van a seguir iguales por un tiempo, pero estamos estresando tanto el sistema que probablemente ya empujamos la silla, y realmente lo que vamos a sufrir en los próximos 200 años son precisamente las consecuencias de esas transiciones críticas. Lo mismo ocurre en un cerebro que puede tener epilepsia.
se va viendo cómo las neuronas son muy ordenaditas en cómo disparan, y a medida que va aumentando la varianza, que es una medida matemática de desorden o de dispersión, llega a un punto donde las neuronas están tan desordenadas que ya todas entran en convulsión. Esto es una transición crítica en lo micro. Entonces miren que está en la economía, en el comportamiento humano, en la epilepsia, en lo que ustedes se quieran imaginar. Y estas son las consecuencias. Mira, esta es una imagen, no la he actualizado para verla, tengo que bajarme porque ya está con datos de 2020. Estos son los cambios de temperatura, que obviamente la temperatura global apenas ha subido 1 grado centígrado desde los niveles de la revolución industrial. Que miren, eso es lo que quiero que hagan con esta clase, es la gran paradoja. La revolución industrial nos permitió llevar todas esas mejoras, vacunas, sanidad, agua, etcétera, pero probablemente va a ser lo que condene a nuestras generaciones futuras a la extinción, ¿sí? Si no paramos esto a tiempo. Entonces, miren ustedes cómo en algunas zonas, especialmente en los polos, los cambios de temperatura no son de 1 grado, son de más de 2 grados centígrados, y esta es una de las cosas que más preocupa en términos de urbanismo y de planeación de ciudades. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos, muchachos. Miren, la última era glacial, ¿sí? La era del hielo, acuérdense de la película La Era del Hielo. Empieza el deshielo, que esto nos dio la agricultura. Ya hablamos de ese tema, de cómo en las antiguas religiones se encontraron como eso de, uy, ya ahorita sí nos entregaron el Edén, la tierra prometida, donde todo crece. Es básicamente un fenómeno climático. Y aquí vemos entonces cómo se ha mantenido absolutamente estable la temperatura global por los últimos 10.000 años. O sea, muchachos, la agricultura depende de ese equilibrio, ¿sí? Y lo que estamos viendo es este cambio, muchachos, miren este cambio, que ya se los voy a diseccionar porque realmente es todavía más aterrador, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vemos es que la temperatura del globo está aumentando sin que haya aumentado la radiación del sol, porque muchos negacionistas del cambio climático dicen, no, esos son los ciclos del sol, no te preocupes. No, ni mierda, miren que la temperatura está aumentando por un factor que no es astronómico, o sea que tiene que ser un factor intrínseco del planeta. Y la única variable que hemos modificado a gran escala que determina la temperatura es la cantidad de CO2 que botamos al entorno. Entonces, pues básicamente estos son los escenarios que tenemos. Aquí es donde vamos desde los años 50 en un aumento continuo de temperatura, que son las emisiones históricas y todo eso. Y aquí es donde entonces tenemos el tema. ¿Cuáles son las posibles brechas de lograr mitigar el cambio climático? Estas metas ya se perdieron. Ya de hecho se habla de tratar de lograr llegar a los niveles de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Esa meta ya se perdió. Ahora nos vamos a tener que empezar a casar con la meta de 2 grados o 2.5. Y algunos investigadores hablan que después de 2 grados es transición crítica, se cae la silla. Algunos investigadores, y yo yo sé que no estoy hablando con base en datos, pero lo que probablemente nos muestra la realidad de cómo van las cosas y de lo mal que vamos es que los cambios que hagamos no van a tener ningún efecto y la silla ya se cayó. El mejor ejemplo es la pandemia. La pandemia durante el primer semestre del 2020 nos guardó a todos en casa en todo el globo. Y a pesar de eso, solamente durante el primer trimestre del año 2020 disminuyó un 30% las emisiones sobre las metas de 100% que las deberíamos disminuir. Y ese cambio solamente duró 30 años. Duró un tercio del año, ¿sí? 30%, un tercio del año, y después de que el mundo ya volvió otra vez como a salir de las cuarentenas, las emisiones volvieron a repuntar y no hicimos ninguna cosa para cambiar el cambio climático. Este es un modelo predictivo que probablemente nos hable de cómo van a ser los cambios en la región andina. Esto lo había planeado el IDEAM, y entonces hablaba de que para el año 2040 en el Caribe se va a reducir las precipitaciones, va a aumentar la temperatura. Nosotros aquí en la región andina vamos a tener un aumento de 1 grado y vamos a tener un aumento de la pluviosidad. Aquí en los Andes vamos a tener más lluvias. ¿Y más lluvias es igual a qué? Más deslizamientos, más problemas de carretera, daños de cultivos. O sea que nos toca prepararnos para esos escenarios, no solamente en salud. Y estos son los escenarios que tenemos, ¿sí? O nos vamos a unos aumentos de temperatura promedio de 4 grados centígrados, o nos vamos, si nos volvemos todos hippies y nos ponemos a cantar Kumbaya y dejamos de acabar con el planeta, que eso no va a pasar, evidentemente, lo digo precisamente con ironía, es que solamente aumentemos 1.5 a 2 grados centígrados, y yo creo que esa meta ya se perdió completamente. Entonces, para el año 2050, 104 ciudades están predichas de que van a experimentar condiciones climáticas
que no van a ser, nunca han sido vistas, nunca, ni siquiera en los modelos climáticos más tradicionales. O sea, estas ciudades que yo les estoy poniendo en rojo, va a cambiar tanto lo que ocurrió en ellas que era imposible de predecir bajo los modelos tradicionales y que se salen de los modelos incluso que se tenían predichos. Y muchachos, miren las ciudades de la costa. Lo que se espera es que las ciudades de la costa colombiana se van a desertificar completamente. O sea, lo que vemos ahorita, Cartagena, Santa Marta y todo eso van a quedar como La Guajira. Y La Guajira va a ser simplemente un infierno invivible. Y lo cierto es que las solas avances en infraestructura energética que se tienen planeadas para los próximos 15 años nos jode completamente. O sea, así paráramos todas las actividades de calentamiento global, gracias a los proyectos climáticos, de energía, que muchos de esos tienen que ver con hidrocarburos. O sea, yo saco gas, quemo en una turbina eso y así produzco energía eléctrica, o quemo petróleo y así muevo. Nosotros no estamos tan acostumbrados a ese paradigma porque nuestras hidroeléctricas son hidroeléctricas, sí, la Checa es una hidroeléctrica, pero usa el movimiento de los ríos o el flujo de los ríos para generar energía eléctrica. Pues les cuento que hablando con alguien acá de la Checa decía que ellos ya tienen una planta lista en La Dorada para que cuando hayan momentos del año donde se seque el río, toque prender la planta que utiliza hidrocarburos. O sea, miren ustedes cómo nos va a afectar esto a nivel micro. Nosotros que no producimos mucho de ese cambio climático, nosotros somos responsables de menos del 0.1% de las emisiones globales, a nosotros nos va a tocar cambiar nuestra forma de hacer energía. Y esa es la gran paradoja. Entre más se caliente el mundo, más energía necesitamos para poder mantener las actividades que tenemos. Entonces, por ejemplo, el uso de los sistemas de aire acondicionado se va a necesitar cada vez más energía para mantenerlos, y ese uso de energía va a requerir más petróleo. Entonces eso se vuelve ¿cómo se llama eso? Un feedback positivo, que ustedes lo vieron en fisiología, de cómo un feedback positivo podría producir una enfermedad, por ejemplo, en una persona, ¿sí? Acuérdense de las hormonas, de las tiroides y todo eso. ¿Cómo detecta uno que la tiroides está jodida? Porque la TSH está volada en las nubes precisamente porque se rompió uno de esos sistemas de retroacción positivo y negativo. Y lo cierto es que no todas las zonas del mundo son iguales. Estos son, por ejemplo, las rutas aéreas del mundo. Entonces van a haber algunas zonas que van a tener mucho más estrés por uso energético. Como yo les decía, un programador perfectamente en su casa puede producir más emisiones que 50 o 60 familias en una zona de África subsahariana, y obviamente esa persona que vive en ese programador que vive en un país desarrollado no va a sentir los efectos del cambio climático probablemente durante su vida, simplemente se compra un mejor calentador, mientras que las 50 familias que producen la misma cantidad de CO2 le van a tocar desplazarse a otro sitio porque no va a haber nada que comer ni nada que tomar. No todos emitimos lo mismo, y ese es el ejemplo precisamente que yo les pongo. Estas personas, las personas que viven en algunos de estos países, ¿sí? Especialmente las personas de área rural, producen la misma cantidad de CO2 que solamente una ruta de Londres a Los Ángeles en términos de cantidad de CO2 que se bota. O sea, un avión de Londres a Los Ángeles, la ruta de un año produce la misma cantidad que todos los campesinos de Colombia. Solo una ruta de vuelo. Entonces, lo que les quiero decir con esto, muchachos, es que desafortunadamente los líos, los problemas de cambio climático los producen las naciones industrializadas, y nosotros en los países en desarrollo vamos a ser los que más problemas vamos a tener por eso. Entonces, de hecho, hablábamos de las transiciones críticas. Esto es una cosa que salió en el año 2014 en The Guardian, que es uno de los periódicos más importantes de Inglaterra. Habla de calentamiento global. Este es, no vayan a poner a pelear aquí, maricones, para allá. Es un punto de no retorno para el oeste de la Antártica. ¿Qué pasará entonces a continuación? Miren ustedes el titular, los que leen ustedes. La semana pasada vimos un momento santa mierda en las ciencias climáticas. Un reporte importantísimo reveló que el colapso de gran parte de la Antártica ahora es imparable. ¿Se acuerdan que hablamos de las transiciones críticas? Miren este mapa de la Antártica. Y ojo que esto es 2014, las cosas se han puesto peor. Lo que quiere decir este mapa es que para esto en rojo, la silla ya se cayó. O sea, no importa qué hagamos, cuántas neveras pongamos acá alrededor, cuánto dejemos de producir de emisiones, este pedazo de la Antártida se va a descongelar completamente. Ahora bien, este pedazo de la Antártida se va a descongelar en un año, en 100 años, en 1000 años, en 10.000 años, todavía no se sabe. Se sabe que va a ser un proceso lento, que se va a poder ir acelerando, pero es imparable.
Y pregunta, muchachos, ¿qué consecuencias tiene el deshielo de toda esta masa de hielo de la Antártida? ¿Qué podría pasar? Inundaciones. Claro, nos cambia completamente el mapa de las ciudades costeras. En las ciudades costeras vive el 30% de la humanidad. Entonces, ¿se Comienza a acuerdan que subirse hablábamos de los desplazados de cambio climático? Entonces, imagínense las personas de algunas ciudades donde se van a tener que reubicar. Entonces, las ciudades pobres de los países en desarrollo ya están jodidos. De hecho, hay algunas ciudades, algunas islas que son naciones. Manu, lo dijiste muy bien, adiós Venecia. Venecia desaparece, Venecia. Esas son ciudades que son inviables. Entonces, viene el tema económico, que la gente muchas veces dice, ay, esta gente hablando de salud y de cambio climático. Hablemos de economía. Pongamos una ciudad como Venecia, o algunas ciudades del sur de los Estados Unidos, en Florida, Holanda, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber líos por el aumento, entonces cualquier mareada me llena la casa y me la llena de agua. Entonces, ¿qué hacen los alcaldes de estas ciudades? Dicen, vamos a invertir en mitigación de cambio climático. Invertir en mitigación de cambio climático es empezar a hacer muros para tratar de parar los niveles del mar. Entre otras cosas, esos muros se ven brutales en la película Blade Runner 2049, que se las recomiendo mucho, donde precisamente se ve las ciudades que están protegidas por unos muros colosales tratando de detener el mar de su embate. ¿Cuál es el tema? Que usted va haciendo medidas de mitigación y esas medidas de mitigación van inflando los costos de las viviendas que están allí, porque hacer eso, entonces, obviamente, que los costos de valorización, que ustedes los han vivido, que aquí hicimos un puente, entonces usted lo tiene que pagar en tantos años. Entonces va a llegar un punto donde los costos de valorización y los costos de hacer esa infraestructura van a sobrepasar los costos de esas viviendas, y lo que le va a tocar hacer a la gente, que incluso son gente que vive en zonas súper gomelas, es abandonar y dejar tiradas las propiedades, muchachos. O sea, en los próximos 20 años vamos a ver eso. De muchas zonas donde las ciudades dejan las casas tiradas y les toca entrarse en tierra adentro, y entonces esas casas tiradas después va a ser donde los niños se van a tirar ahí a nadar y, ay, mira, ¿dónde estará mi casa? Y no sé qué. Eso se ve muy bien reflejado, por ejemplo, en este juego muy controversial, pero que a mí me pareció hermoso, Cyberpunk 2077. Hay una misión donde uno acompaña a una de los personajes del juego y se mete uno a bucear a llegar a donde estaba la casa de los abuelos, ¿sí? Esto lo muestra de forma dramática, y por eso yo les hablé en la primera clase de que el arte es precisamente esa visión que hace, que juzga la realidad en la que estamos y que nos permite muchas veces ver al futuro. Finalmente, entonces, esto es lo que se va viendo. Este es el periodo, esto es como se va deshielando la pérdida de masa. Es indudable que es un fenómeno ya imposible de detener. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuántas variables, sistemas, comportamientos, acciones, cosas que están en la naturaleza ya hicieron una transición crítica y son imparables? Eso todavía no lo sabemos. Y precisamente el crecimiento, este es el ciclo que va haciendo, porque la Antártida es como que respirara. Entonces en el invierno se llena de hielo, después entonces va disminuyendo cuando le llega un poquito más de sol en el verano, y va haciendo, miren esa oscilación, miren cómo va oscilando cada vez más en los periodos de año a año, cómo va haciendo esos ciclos. Eso evidentemente va mostrando que esto se perdió. Groenlandia también preocupa mucho, la pérdida de masa de Groenlandia va igual a la Antártida. Muy probablemente, Groenlandia antes se llamaba, pues Groenlandia era porque era verde, pero pues ya evidentemente ya están empezando a salir matas y plantas que aquí esto nunca se habían visto, ya están empezando a hacer actividades agropecuarias en una cosa que antes era nomás de iglús y de vikingos. Y precisamente lo que habíamos hablado, que esto le había asustado a muchos, se habían dicho, venga, ¿qué pasa si seguimos descongelando? Van a empezar a aparecer más microorganismos. Ese es otro de los problemas que se tienen, la descongelación de la tundra y de los permafrost en varios sitios nos va a producir problemas. Desde el punto de vista de infectología, descongelar el hielo de estas zonas nos puede hacer resurgir enfermedades que no solamente maten humanos, pero por ejemplo patógenos de plantas, patógenos de alimentos, de agricultura, patógenos de animales. Pero el otro, que es el más preocupante, es el hecho de que el permafrost es un montón de suelo en descomposición que quedó congelado. Ese suelo en descomposición es rico en bacterias metanógenas. Entonces, como el cambio climático se va sintiendo en todo el mundo, esas bacterias se van descongelando, y a medida que se descongelan empiezan a producir metano. El metano es 1000 veces más poderoso que el CO2 en términos de calentamiento global. Entonces, otro feedback positivo. Si descongelamos el Ártico y descongelamos Rusia, vamos a descongelar el permafrost, vamos a calentar bacterias metanógenas, y estas bacterias metanógenas van a coger ese presupuesto de CO2 y le van a meter todavía más metano y van a producir un efecto de feedback positivo, lo que probablemente va a llevar a que esto se ponga grave.
Este es un artículo que salió en el año 2018 que a mí me dejó súper preocupado, porque algunos científicos que van siguiendo las emisiones de metano no están encontrando dónde viene el metano, o sea, está aumentando el metano en la atmósfera y no se sabe dónde viene. Entonces, hipótesis 1, el metano viene del permafrost derretido. Opción 2, viene de los océanos. Hay una masa microbiana que está produciendo metano porque cambiaron las condiciones del océano y no lo sabemos. Y la opción 3, que ya sabemos que es cierta, pero probablemente esté contribuyendo, es el maldito fracking. Cuando yo hago los procesos de fracking, esos sitios donde están esos pozos de fracking, eso bota metano, pues como a lo que da, ¿sí? Entonces, pues obviamente cada vez más vamos rompiendo los récords de temperaturas y cada vez nos vamos acercando entonces a los escenarios más dramáticos y más graves de cambio climático. Estas son las predicciones para Europa, donde algunas zonas del mundo van a quedar completamente alteradas, especialmente el norte de Italia y el sur de España van a quedar completamente desérticas. España va a tener un problema de producción de alimentos muy grave a mitades de este siglo, le va a tocar prácticamente importar todo y tener una infraestructura que sea capaz de aguantar, por ejemplo, esas temperaturas. Entonces, precisamente en estos últimos tiempos hemos obliterado o ganado todos los récords de temperaturas que se ven en el mundo, ¿sí? Cada vez que usted vea un punto negro, es que es una zona del mundo donde en los últimos años se ha hecho un récord de temperatura histórico, o sea, y de hecho lo vimos en Manizales tuvimos unos días, creo que fue en el año 2019, donde fue el día más caliente en la historia de Manizales, que creo que llegó casi a 30 grados centígrados, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están viendo es que en todas las partes del mundo vemos que muchos de estos están entre el top 5 de los días más calientes del año. Después tenemos el récord del día más caliente, el mes más caliente y finalmente la temperatura récord de la historia. Y miren ustedes cómo se ve esa distribución de ello en el mapa, ¿sí? Esto es lo que nos explica entonces una cosa que se llaman los eventos sigma 5. Generalmente el clima se comporta por rangos, ¿sí? O sea, usted dice, ¿cuál es el rango de temperatura de Manizales? El rango de temperatura de Manizales es no sé, me estoy inventando, entre 8 grados centígrados, la más baja que ha habido, hasta 29 grados centígrados, la máxima, ¿sí? ¿Qué pasa? La temperatura promedio de Manizales es 20 grados, ¿sí? Entonces todo lo que sea 20 grados y a los lados es sigma 1, sigma 2, sigma 3, y de hecho cuando llegamos a 29 grados centígrados estamos en sigma 3, y cuando estamos a menos 8 grados es sigma 3. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estreso tanto el clima, llega un punto donde el clima empieza a hacer anomalías climáticas, cosas que nunca habían pasado, esos únicos históricos que jamás habíamos visto y que muchas veces podríamos predecir como apocalípticos. Si usted solamente está pegado en la Biblia y empieza a nevar en la costa, usted dice, pues puta, se va a acabar el mundo, o sea, ahora sí es el fin. Entonces, básicamente esto es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, en una ola de calor en Kuwait alcanzó los 63 grados centígrados y dejó 5 muertos. O en este caso, por ejemplo, una granizada en Guadalajara, ¿sí? O sea, miren, nieve en Guadalajara, eso es un desierto. Entonces, esto es lo que vamos a ver a futuro y esto obviamente va a tener unas consecuencias importantes sobre esto. También miren ustedes el problema de la cantidad de cultivos que tenemos, por ejemplo, de maíz, cómo han ido degradándose en el tiempo. La cantidad de maíz que cultivamos es cada vez menor debido al cambio climático por el estrés de los cultivos. Y ustedes saben que si sumamos hambre, a desplazamientos, a cambios en los recursos hídricos y además le agregamos a esos mosquitos, tenemos un problema de salud pública que nos viene. Miren ustedes, por ejemplo, esto, en el sur de los Estados Unidos los inviernos se hacen cada vez más inocuos, no son tan importantes, y entonces tenemos esto que son los famosos nidos de las superavispas, de esos que son de esas avispas yellow jackets, que yo les tengo pavor, yo veo una de esas hijueputas y salgo corriendo, que son esas que son con el rabo amarillo con rayas amarillas, ¿cierto? Y lo que pasa en Estados Unidos es que ellas forman sus nidos, pero lo que ocurre es que normalmente en los inviernos, el invierno mata a la mayoría de estas avispas y solamente quedan unas poquitas y así es el ciclo, ese es el ciclo normal. Pero debido al calentamiento global, las colonias no se mueren, entonces se forman unos super avisperos donde se pueden contar hasta 15,000 avispas amarillas, ¿sí? Entonces esto obviamente también, esto va a matar gente, ¿sí? Entonces miren en un ejemplo tan bobo, cómo el tema del calentamiento global puede llevar a unos cambios brutales en términos de cosas. Y lo cierto es que en términos de aparición de enfermedades infecciosas, este es el mapa de biodiversidad. Nosotros somos uno de los 17 países megadiversos donde tenemos muchas especies, pero esta correlación de la biodiversidad también se relaciona con la aparición de patógenos. Las zonas de alta biodiversidad están apuntados los puntos calientes de origen o de aparición de algunas enfermedades infecciosas.
Para cerrar entonces quiero hablarles de esto, y es que gracias a todos estos cambios, todos estos procesos que ocurren en el tiempo, en nuestro tiempo de vida, o sea, miren que los cambios en el mundo, las extinciones masivas de especies, los procesos de cambio de fauna, de flora, son cosas que ocurren en periodos geológicos, no ocurren en 2 o 3 generaciones humanas. Entonces el tema es que estos cambios que vemos, esta gráfica, yo les decía, este es el crecimiento de la mayor plaga que hay en el mundo, que es el ser humano. Vemos el crecimiento exponencial de la población, y miren ustedes cómo esta gráfica coincide de forma perfecta con la gráfica justo en la misma escala temporal de pérdida de las especies de estos grupos. O sea, estamos perdiendo de forma exponencial vertebrados, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, ¿sí? Y esos cambios hubieran ocurrido, o sea, la pérdida que hemos visto solamente en este siglo, y quién sabe cómo va a ser después, en cada uno de estos grupos de especies, estas pérdidas se hubieran visto en 2000 años. O sea, las especies que perdimos en un siglo serían normalmente las especies que deberíamos haber perdido en 2000 años. Entonces, por eso este artículo del doctor Ceballos, y donde está también Paul Ehrlich, uno de los climatólogos más importantes del globo, habla de esto, que el solo título nos debe dar pánico. La inducción de pérdida de especies aceleradas por cambio climático, y cómo estamos entrando en la 6ª extinción masiva de especies, muchachos. Los humanos hemos sido tan destructivos que somos el equivalente de que un meteorito le hubiera dado, un meteorito le hubiera pegado al mundo y hubiera causado un invierno nuclear. Entonces, obviamente, con esto, pues, no solamente están sufriendo los animales, sino que también están sufriendo las especies incluso de parásitos. Les dejo esta reflexión también. Miren, este es un artículo que muestra que los parásitos, que son fundamentales en los ecosistemas, un parásito me puede, por ejemplo, controlar un depredador. Entonces, los parásitos están sufriendo un colapso completo en sus poblaciones, y los modelos incluso conservativos, o sea, los modelos que son como no tan catastróficos, hablan de que un 5 a 10% de todas las especies ya están comprometidas a extinción. Cuando hablamos de eso es que 1 de cada 10 parásitos que conocemos va a desaparecer. Y que obviamente esto se va a dar hasta el 2070, esta pérdida, y esto solamente por pérdida de hábitat llevado por cambio climático. No hemos hablado de los cambios de biodiversidad, de si hay o no cambios en los depredadores, en los recursos energéticos, etc. Y tratando de dar cuenta de las coextinciones hospedero-parásito. Miren ese término tan interesante. Hablamos de evolución hospedero-parásito, también nos toca hablar de coextinción entre el hospedero y el parásito. Vemos que hasta el 30% de los helmintos están comprometidos a destrucción. O sea, si yo viviera 200 años, probablemente los helmintos que yo les enseñé no tendría que enseñarlos a futuro porque simplemente se extinguieron, ¿sí? Entonces, pues, no quiero entrar en detalles, esto es simplemente una cosa que les va a unir los puntos, ¿sí? Pérdida de diversidad, productividad agropecuaria, cambios en la temperatura global y de cómo estas afectan los niveles del mar, las temperaturas extremas, la polución. Miren ustedes cómo todos son sistemas que están unidos. Cómo son un montón de sistemas que están unidos, y cada uno de estos puntos en este mapa conceptual, cada uno de estos puntos en el mapa conceptual probablemente son sistemas que tienen puntos de transición crítica. Entonces el tema es que si usted cambia completamente alguno de estos elementos, eso probablemente le afecte a todos, así usted haya tratado de salvar la biodiversidad o tratar de disminuir el número de especies que se pierden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conclusiones, ¿sí? Perdón, te interrumpo, es que ya ahorita a la 1 tenemos otra clase. Ah, bueno, no, ya, vean que estoy en conclusiones. Dale. Precisamente. Bueno, entonces, cambio climático es una amenaza, procesos en curso, transiciones críticas que estamos viendo cambiarán profundamente nuestra relación, y debido a este periodo de transición crítica donde muchas variables ya no tienen un comportamiento lineal, será muy difícil, si no imposible, saber el comportamiento de las patologías tropicales, y debido a los procesos que se están ocurriendo en nuestra región, se deberían enfocar a planes a mediano y largo plazo para tratar de poder predecir, para saber cuáles son las adaptaciones, resiliencia y cambios a los que se deben hacer. Quiero cerrar con esta reflexión de Juan Luis Arzuaga, de un libro que se llama La especie elegida, y decía: y no deja de ser paradójico que tantos siglos de ciencia nos hayan llevado a saber algo que cualquier bosquimano del Kalahari, cualquier aborigen australiano o cualquiera de nuestros antepasados que pintaron bisontes en las cuevas de Altamira conocía de sobra, que la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. Muchachos, muchas gracias y que les vaya muy bien en la clase siguiente.